Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre expiación, deseo y pecado, y que en inglés se llama Atonement. Cuando lleguen ahí me mandan un mensaje por escrito para saber que todo funciona bien. Mientras comparto el programa, les recuerdo que ya no se va a poder los episodios de regalo en sábado, van a ser en viernes y ya van a ser menos, porque pues de por sí está muy pegado viernes y miércoles. Entonces yo creo que ya van a ser de nuevo como empezaron, que eran mensualmente. Seguro el siguiente semana no hay. Y bueno, ¿qué más? Les recuerdo que el horario, el que sí siempre es continuo, es el de los miércoles a las 9. Y les digo, y una vez mensual va a ser a los viernes. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando, ese es de coaching, va a estar muy interesante. Este lunes va a ser sobre retroalimentación, o sea, feedback. Entonces, muy padre. Un segundo más y ya queda. Pues bueno, aprovechando que hoy festejo mi cumpleaños, pues también aprovecho con el nuevo formato. Entonces, pues ahí espero que les guste. Es para hacerlo más dinámico y pues bueno, voy comenzando. Entonces, Briony Tallis, apenas siendo un adolescente, escribió su primera obra de teatro, Los Juicios de Arabella. Claro que para eso dio pasos previos, como le comentó Robbie. Ella antes le daba copias de los cuentos que ella escribía, aunque él le dijo que para conocer la obra tenía que asistir. Y escribir cuentos son buenos pasos para culminar con su guión para la obra de teatro. En cuanto Briony se lo mostró a su madre, ella vio el escrito y la felicitó diciéndole que era estupenda. Esto era todo lo que ella necesitaba en cuanto a reconocimiento. En ese momento de su vida solo ella requería el reconocimiento de su madre, ¿no? Y pues sí, o sea, en general así sucede con todas las personas, más como cuando somos niños como Briony, pero en todas las etapas de nuestra vida es un buen golpe de empoderamiento, un visto bueno de papá o de mamá. Luego, Briony le comentó a su hermana Cecilia que estaba preocupada por la puesta en escena de la obra de teatro, pero en cuanto sacó a tema que temía que los gemelos no supieran actuar, Cecilia la puso en alto y le recordó ser amable con ellos, ya que los gemelos aún tenían reciente la herida de que su mamá huyó con las noticias o sea, con el hombre que daba las noticias en la radio, ¿no? O sea, los abandonó por otro hombre. Y la disciplina y la rigurosidad no están peleadas con la compasión. Aunque los talentos de Briony le alcanzaron para escribir la obra, pues quienes actuarían a ella lo harían más como un favor que por sus dotes actorales. Tan real que cuando Briony les pidió a los gemelos actuar, primero se negaron, luego dijeron que odiaban las obras porque era pura vanidad y a la primera oportunidad interrumpieron el ensayo para irse a nadar. Pues claro, no era algo nato en ellos, ¿vale? Y pues al parecer creo que nunca pusieron la obra. Bueno, le quitaron foco porque vieron cosas más importantes, pero parece que no. Y dice Colin, buenas noches, amigo. Muchas gracias, Colin, un fuerte abrazo. Ahí si te quedas un ratito me dices qué te parece el nuevo formato. Luego, cuidado con suponer algo poniéndolo como si fuera una verdad absoluta, hablando y actuando en base a ese juicio. Cecil preguntó a Robbie si pensaba estudiar medicina. Cuando éste le dijo que sí, ella le dijo que para qué estudiaba 6 años en eso, que si estudiaba de maestro, él sería el mejor maestro de todos. Él como que no entendió por dónde iba y eligió ponerse a la defensiva, que le pagaría a su padre todo el dinero que le prestaran para los estudios de medicina. Pero Cecilia no lo decía por el dinero, y pues obviamente se molestó con Bobby que creyera que de eso era lo que se refería, ¿no? Lo que los llevó a un momento incómodo en el que pues por discutir rompieron un jarrón, y eso lo terminó reclamando Cecil. Pero le molestó realmente lo del jabón roto, o más que se había puesto a la defensiva con lo del dinero Robbie. Pues yo creo que lo segundo, ¿no?
Y manda saludos, Yomi. Hola, Yomi, tú también ahí me dices qué te parece el nuevo formato. Es la idea para hacer más dinámico el programa. Y bueno, la importancia de ser claros con la información que damos a la persona de enfrente. León le preguntó a Cecil dónde se instalarían él y su amigo Paul. A lo que Cecil contestó pues que en la habitación azul. Pero el empleado que llevaba las maletas se quedó como una estatua porque pues al no conocer la casa pues no era información suficiente para él. Y entonces en ese momento Cecil se dio cuenta y ya le explicó a este empleado que la habitación azul es la grande junto al cuarto de los niños. Y manda saludos Migde Carrillo Alba. Hola Migde. Ahí, si quieres opinar, ¿qué te parece el nuevo formato? La idea es hacer más dinámico el programa. Bueno, a veces a las personas dicen que hacen algo por ti, pero realmente lo están haciendo por ellos mismos. Paul, cuando iba camino a su habitación, oyó ruido en el cuarto azul y eligió entrar, que era el cuarto de los niños, como bien dije, ¿no? Cuando se presentó, se notó que León ya le había platicado sobre esta familia. Entonces Lola le dijo claro que no hablara de lo que leyó de sus padres en los periódicos por los gemelos. ¿Pero realmente le puso un alto por los gemelos o lo dijo por ella? No es coincidencia que antes de que entrara Paul, ella estaba regañando a su hermano por estar diciendo que sus padres se iban a divorciar. Entonces le molestaba el tema a ella o no quería que incomodaran a los gemelos. Y manda saludos a Alejandro, dice excelente película, muy buenos actores, sí, la verdad sí. Por eso es que me quise estirar y dar todavía esta de regalo, porque pues ya la iban a quitar de HBO. La quitan a final de mes, entonces si quien no la ha visto y la quiera ver, todavía está hasta final de mes. Y dice Alejandro, feliz cumpleaños, bro, un fuerte abrazo. Muchas gracias, bro. A mí me dio mucho gusto saludar a Abril y a Maleonor cuando me cantaron las mañanitas por llamada. Luego la madre de Robbie le dijo que no se parecía a su padre en nada. Y él inmediatamente contestó que porque él es igual a ella. Y bueno, en este caso sí tiene cierta lógica que sea un porcentaje alto que él sea más parecido a su mamá, porque su padre pues lo abandonó desde pequeño. Entonces pues desde entonces la madre la hacía tanto de papá como de mamá. Por lo cual pues en ella basaba mucho de sus creencias y sus patrones, porque pues era la mamá tanto la figura paterna como la figura materna, ¿no? Y no digo el 100% porque aunque haya abandono de los padres o de las madres, porque a veces sucede que es la madre, en mayor o menor medida sí hay algo que dejan y a pesar de que no estén presentes, y a veces hasta desde que nacen, siempre queda ahí algo heredado, tal vez genético o tal vez energético, como tú lo quieras ver. Luego, a veces nos quejamos de que otras personas no se abren con nosotros, pero ¿realmente tú te abres con ellos? Robbie y Cecil llevaban varias semanas incómodas que culminó el incidente en la fuente donde rompieron el jarrón, ¿no? Luego Robbie había escrito varias cartas o borradores de cartas y la que terminó mandando le exponía tanto su corazón como sus deseos más íntimos. Cecil le costó, pero explicó que se molestó que estudiara en la escuela de medicina porque esta era fuera. Sin nada que ver con lo del dinero, era porque pues si estudiaba medicina sí iba a tener que ir del pueblo, ¿no? Y bueno, después de dejar claro todo esto, pues ambos se declararon el amor y se dieron muestras de amor. Pero bueno, a veces por más incómodo que sea la situación, es mejor explicar cuando hay alguien que estuvo presente y no entendió qué pasó. En plenos besos y caricias entre Cecil y Robbie, los interrumpió Bronnie. Y ellos quisieron, pues simplemente se volvieron a acomodar la ropa y pues como si no hubiera pasado nada. Claro que no es una situación que le quieras explicar a tu hermana menor, pero Cecil sabía que Bronnie leyó la carta apasionada donde Robbie hablaba de sus partes íntimas y los deseos de Robbie, ¿no? Entonces pues Bronnie lo que confundió todo esto con un ataque unilateral. Y para colmo, poco después, pues fueron a buscar a los gemelos al bosque y vio a Bronnie
pues en algo parecido y que no lograba distinguir quién fue. Entonces pues ella eligió creer que era Robbie. Y entonces lo peor es que eligió creer que esa suposición era una verdad absoluta, al grado que cuando dio su declaración a la policía, dijo que lo vio con sus propios ojos, cuando no lo vio con sus propios ojos. Porque todos le preguntaron, ¿segura si lo viste? Y ella aseguró que sí. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando le das tanto poder a tus suposiciones, volviendo las verdades absolutas, a la primera persona que te mientes es a ti para validarlas. Entonces, pues sí, ahí le quiso dar tanto poder a esa suposición Briony, que se mintió a ella y luego mintió a la familia y a la policía, todos inculpando a Robbie. Luego, Cecilia dio una verdadera muestra de lo que es la lealtad. La lealtad no solo es fiel, incluye muchas más cosas y va mucho más allá. Cecilia siempre supo que Robbie era inocente y le escribió cartas mientras él estaba en prisión. Al entrar Robbie al ejército, tuvieron una pequeña reunión en que ella le contó que había cortado contacto con su familia. Cuando Robbie le dijo que ella no le debía nada, Cecilia insistió y le pidió que pues después de su ida a la guerra pues volviera con ella. Y bueno, ahorita lo de la guerra se va a explicar precisamente en el siguiente mensaje, porque precisamente, nuevamente hablando de sus suposiciones, pero ahora aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Ante la suposición sí preguntaron en la fuente. Estaban en la guerra Robbie y otros soldados, y uno de los soldados ingleses le pregunta que cómo un ricachón como él que habla francés terminó siendo un soldado raso. Y ya Robbie le explicó que no puedes ser un oficial si vienes directo de la cárcel, que de hecho él tuvo que elegir entre continuar preso o ir al ejército. Por eso es que cuando vio a Cecil no es que se pudiera quedar inmediatamente con ella, no, lo sacaron de la cárcel, pues iba a la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, y también le aclaró que pues nunca ha sido un ricachón, que saber francés pues no lo hace un ricachón, ¿no? ¿Qué diferencia para manejar las suposiciones de este soldado que como lo hizo Briony? Briony, por manejar sus suposiciones como una verdad absoluta cuando era una falsa interpretación de la realidad, pues mandó a prisión a Robbie por un crimen que él no cometió, ¿no? A diferencia de este soldado que sí hizo una suposición errónea, pero lo dijo directo a la fuente que es Robbie, y ya Robbie lo sacó de su equivocación. Y dice Ilven Cervantes, felicidades. Muchas gracias, Ilven. Bienvenidas a tus dudas, preguntas, comentarios. Luego, la importancia de tener claras las prioridades. Un soldado se quitó las botas y las aventó alegando que las odiaba más que los alemanes. Robbie, con total ecuanimidad, las recogió y le comentó que es difícil regresar a Inglaterra descalzo. Y yo por un lado simpatizo con este soldado porque soy de esas personas que al ser kinestésico me incomoda tener mucho tiempo el calzado, entonces a la primera oportunidad me las quito, o sea, siempre que regreso a casa lo primero que hago es quitarme el calzado. Tal vez no me cambie el resto de la ropa, pero sí, lo primero es como que descansen mis pies, ¿no? Pero pues no es lo mismo que yo me lo quite llegando a mi casa o en algún lugar donde esté cómodo y pues por supuesto me pongo chanclas, a que este soldado pues elegía estar descalzo en el bosque, pues no, pues obvio se iba a lastimar horrible los pies, entonces pues nuevamente lo sacó de su error Robbie. Luego, es importante a los niños permitirles ser niños y que disfruten sus juegos. Yo de hecho cuando juego con mis sobrinas digo que ellas sean las creadoras de los juegos, yo simplemente fluyo como ellas me van instruyendo, ¿no? Pero también es importante poner límites y explicarles cuando no es un juego y cuando están transgrediendo sus límites, ¿no? Una de estas sobrinas un día jugando, de repente me dio una cachetada, entonces ya le expliqué, eso no es jugar, que si volvía a hacer algo así yo ya no jugaría con ella. Pero entonces lo digo porque tuvo una escena Robbie de algo mucho peor. Ella pues estaba con Briony cuando ella era niña y ella se tiró a un río para que la rescatara. Pues obviamente Robbie se molestó mucho con ella porque en primera corrió peligro la vida de Briony y si Bobby no lo hubiera podido salvar, pues le hubieran echado la culpa a él porque pues era, digamos, el adulto cuidando a la niña. Pues obvio que iba a recaer sobre él toda la culpa.
Luego dice David, saludos Joe. Muchas gracias David, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Luego, en las crisis un sueño y o meta es algo que te puede sacar adelante. Al menos eso hacía Robbie en la guerra. Él no había podido regresar cuando él quería porque los que iban a salir pues fueron atacados esos barcos por los alemanes. O sea, de Francia pues no se pudo, ¿no? Al menos en ese momento. Entonces, lo que él hizo fue recordar pues esto, que cuando se despidió Cecilia, ella le dijo que la amaba y que volviera a ella. Que volviera y que volviera a ella. Entonces, Robbie se seguía repitiendo que buscaría a Cecilia, que la ama, que se casarían y vivirían sin vergüenza. Sin vergüenzas por lo del problema que hubo de cuando lo metieron a la cárcel por un crimen que no cometió. Entonces, lo que quiere decir es que lograrían solucionar eso. Luego, es válido no querer mostrar tus obras hasta que las completes. Briony se había vuelto enfermera y le llamaban de apellido Tallis. Lo que quiero decir es que no le decían por su nombre, en el hospital todos le decían Tallis, ¿no? Pero pues ahí había hecho amistad con una enfermera que la vio escribiendo. ¿Se recuerdan el primer mensaje? Ella desde chiquita escribía pues cuentos y así. Y ya había escrito hasta sus 3 años su primera obra, ¿no? Y entonces esta enfermera la quiso presionar de que no tiene caso escribir una historia si nadie la va a leer. Briony se negó a mostrarle su libro mencionando que no estaba listo su escrito. Y creo que es muy válido no querer mostrar tus obras hasta que estén completas. Y también es válido no mostrarlas aunque estén completas. Yo, pues igual no lo comparto porque precisamente los poemas yo que he escrito, pues los veo muy personales. Y cuando escribo poemas, nada más se los muestro a la persona que se lo escribí. Y a veces ni a ella, a veces se los escribí a alguien y ahí quedaron nada más para mí. Y es válido. Luego, yo soy un eterno defensor de decir siempre la verdad, pero aquí mostraron un caso en el que estoy de acuerdo que aplicaba una excepción. Habían mandado a Briony a consolar a un soldado que estaba agonizando. Entonces, pues el soldado, pues en sus delirios, hacía como que la conocía, entonces ella pues le siguió el juego. De hecho, pues hasta le preguntaba que si la amaba y ella le decía que sí. Entonces, pues bueno, al final ella pues estaba mintiendo, pero como un acto de compasión, así de, pues bueno, que se vaya en paz este soldado, que se muera en paz y en tranquilidad. Bueno, en todo encuentras excepciones. Luego, a veces hay cosas que no comprendes por más que intentes, hasta que no consigues una información adicional que te permite unir los hilos. Briony estaba viendo documentales pues de la guerra, porque pues estaban en plena guerra, por eso es que sabía de la guerra Robbie, y en uno de esos documentales mostraron a la reina Isabel visitando al magnate del chocolate Paul, que Paul era este amigo que los había visitado al principio de la película con el hermano de Cecily, de Briony. Entonces, pero Paul ahí estaba con su prometida Lola, y en el documental aclaran Paul y su prometida Lola, ¿no? Y entonces ahí ella entendió que nadie había abusado de aquella esa noche, que Briony en sus delirios pues echó la culpa a Robbie y Lola le dio la razón por cuidar su reputación. Entonces, ahora sí, digamos, según para mentir que había llegado virgen al matrimonio, ¿no? Entonces, pues no hubo, Lola nunca fue atacada, estuvo en un acto consensuado con otro hombre. Y de hecho Briony lo confirmó porque decidió ir a la ceremonia matrimonial de Lola y Paul, y ahí hasta le llegó el recuerdo de esa escena y dijo, oh no, sí vi quién fue y era Paul. Bueno, se lo dijo en su mente, no a alguien más. Yo usualmente digo que la honestidad necesita ir ligada a la compasión y empatía, pero también entiendo que a veces no es posible. Briony fue a visitar a Cecil para admitir que se había equivocado y pedir perdón. Ahí estaba Robbie y le dijo que ganas no le faltaban para romperle el cuello para aventarla por las escaleras. Ella se quiso excusar que entonces era una niña, que tenía 13 años y que ya maduró. Él le dijo, ¿qué tan viejo hay que ser para saber la diferencia entre el bien y el mal? Que hay personas que a sus mismos 18 años que ella ahorita tiene, fueron a la guerra y en el proceso perdieron sus vidas. De hecho, Robbie estuvo a punto de perder sus casillas, pero la detuvo Cecil. Tras lo cual le pidieron a
Brioni que revelara la verdad a la familia, a las autoridades y que los dejara en paz. Que en teoría, pues así es como debió de haber acabado todo, ¿no? Desafortunadamente, esta escena de esa confrontación nunca sucedió. O bueno, solo sucedió en la mente de Brioni y lo dejó plasmado en su libro. ¿Cómo que su libro? Sí. Porque este libro en sí era la primera novela que ella escribió, como les decía, la escribía desde que le preguntó a la enfermera, pero no se había atrevido a publicarla. Y de hecho fue su último libro, el número 21, ya que pues le había llegado una enfermedad terminal que le quitaría el habla y la memoria. Entonces, pues, o era ahorita o nunca. Y en esa entrevista comentó todo esto y que la escena no hubiera podido suceder aunque ella quisiera haberlos ido a visitar, porque Robbie murió de septicemia en Bray-Dunes el 1 de junio de 1940, o sea, murió todavía en Francia. El último día en la evacuación, cuando ya iban a regresar a, Inglaterra, pero pues él no pudo por esa enfermedad. Y ni siquiera pudo ir con Cecilia, o sea, tampoco pudo hablar con ella, porque ella murió en un bombardeo de los nazis en la estación del metro Waltham. Y bueno, en la entrevista relató la verdad, pero pues dejó claro que ella eligió dejar en el libro esa escena porque después de tanto sufrimiento, pues ella sentía que ellos merecían la felicidad. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con cómo manejó esa escena en el libro, porque aparte era como que todo lo demás lo trató de hacer totalmente fidedigno, hasta buscó investigar, pues ahora sí un poco de pues cómo era la guerra allá y pues cosas en donde ella no estuvo, buscó hacerlo lo más fidedigno posible, pero cambió al final, ¿no? Entonces podemos estar de acuerdo o no con eso, pero Brioni lo hizo porque ella realmente sentía que cambiando el final en el libro, lo hacía por la felicidad de Cecilia y de Robbie. Pero bueno, estos fueron todos los mensajes que encontré. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Creo que tú sigues por ahí, Yomi. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No sé si hay nada más. Y pues bueno, aprovecho para ir cerrando. Y pues mis anuncios parroquiales, recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9. Antes había episodio los sábados, ya no se va a poder sábados. Y ya los de regalo ya van a ser nuevamente una vez al mes. ¿Vale? También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando y va a estar muy interesante. Este lunes va a ser sobre retroalimentación, que es feedback. Y bueno, dice Yomi, eres igual que yo, también hago lo mismo siempre que llego a mi casa o a algún lugar donde voy a estar. Me estoy refiriendo a lo de quitarme los zapatos. Bueno, no sé tú, a mí tiene que ver que soy kinestésico, entonces no sé si tú también seas kinestésica. Pero sí, creo que tiene un poco eso. Entonces es eso como que pues incomoda ya mucho tiempo el calzado. Entonces sí. De hecho sí, cuando estoy en alguna casa, bueno, casa de mis padres o algo así de visita, pues, o si estoy en un hotel también, lo primero que hago es cambiarme el calzado y por chanclas y así. Entonces, pues bueno. Entonces te digo, en mi caso yo detecto que tiene que ver que soy kinestésico. No sé si también tenga que ver contigo, pero pues bueno. Y pues como les decía, soy coach, entonces quien lo elija se puede comunicar conmigo para agendar su sesión o sus sesiones, trabajar todo aquello que no les permita hacer su mejor versión, sus compromisos, sus metas, sus acuerdos, sus emociones, sus heridas de la infancia. O pues si no lo tienen claro, identificamos los bloqueos y los trabajamos. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias Yomi, muchas gracias a los que estuvieron aquí en el programa. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes en Reflexionando. Y bueno, ya hay ganadora, todavía no la he mandado, pero pues está muy obvio que va a ganar Doctor Strange en, para el análisis de mensaje de películas. Entonces, lo más seguro es que el miércoles sea Doctor Strange. Ya va ganando por un chorro. De hecho, está curioso eso de que habían varias encuestas que no anunciaba porque estaban bien parejas, eran 1 o 2 votos. Pero pues ya en la anterior estuvo muy claro cómo ganó el cadáver de la novia y ahorita cómo ganó Doctor Strange. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.